Antes de la llegada de las amenazas con misiles, antes de la escalada de tensiones nucleares y antes de que el mundo conociera el nombre de Irán, la Biblia ya había abordado este tema. Considera esto. ¿Y si te dijera que la creciente hostilidad entre Israel e Irán no es simplemente una cuestión de luchas políticas contemporáneas, sino parte de una narrativa divina escrita hace miles de años, una historia que no se originó con los gobiernos, sino con dos hermanos, y que en última instancia culminará en un enfrentamiento mundial como nunca antes se ha visto en tiempos modernos? Es tentador descartar esto como otra rivalidad geopolítica. Sin embargo, ¿y si debajo de la superficie opera una historia más profunda? ¿Y si la Biblia no solo predijo esta tensión, sino que también identificó a los actores clave, delineó las alianzas e incluso predijo el resultado? Bienvenido a un conflicto espiritual oculto tras fachadas políticas. ¿Sabías que el país actualmente conocido como Irán alguna vez fue llamado por otro nombre en los textos bíblicos? Persia. Lo que estás a punto de aprender es verdaderamente notable. Persia no es simplemente un detalle olvidado en la historia bíblica. Desempeña un papel fundamental en el calendario profético de Dios. Desde monarcas que liberaron Jerusalén hasta predicciones de un conflicto final, la presencia de Persia en las Escrituras es profundamente significativa. Sin embargo, con el tiempo ocurrió un cambio. Persia, que alguna vez fue utilizada por Dios como una herramienta, se transformó en una oponente de su pacto. Hoy, la nación anteriormente conocida como Persia ha resurgido como la República Islámica de Irán, expresando abiertamente hostilidad hacia Israel, apoyando el terrorismo en sus fronteras y jurando destruirlo. Sin embargo, este desarrollo no debería sorprendernos, porque todo ello fue predicho en las Escrituras. De hecho, estos eventos fueron previstos hace mucho tiempo. ¿Y si te dijera que las Escrituras de siglos pasados anticiparon este momento exacto? Y lo más notable es que mencionaron a Persia justo dentro de la misma profecía. Pronto, exploraremos una profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38, que coloca a Persia en el centro del enfrentamiento final con Israel. Revisaremos el surgimiento de Ciro el Grande, la valentía de la reina Esther, el cautiverio en Babilonia y las visiones de Daniel, todos los cuales apuntan a lo que muchos creen que está ocurriendo en este momento. Esto no es simplemente otro conflicto, es Israel contra Irán, el enfrentamiento profético que nadie anticipó. Y si piensas que esto solo trata de tierras o intereses políticos, lo que está por venir podría cambiarte para siempre la perspectiva sobre los últimos tiempos. ¿Estás preparado para descubrir la asombrosa verdad? Comenta 7 abajo si estás listo para explorar esta visión profética. Vamos a revelar lo que ha estado oculto a simple vista. Esto es solo el comienzo. Israel contra Irán. El enfrentamiento predicho mucho antes de que cuanto antes de que comenzara. Una advertencia de la Biblia para comprender verdaderamente por qué Israel e Irán se encuentran en bandos opuestos en la profecía hoy. Debemos mirar mucho más allá de la política, de las fronteras contemporáneas y de las frágiles coaliciones. Es necesario adentrarse en la historia misma y revisar un momento que muchos han pasado por alto. Sin embargo, uno que continúa influyendo en cada titular que surge. Un momento no creado en cámaras de guerra ni a través de fronteras nacionales, sino en el silencioso desierto donde un individuo solitario recibió un voto divino
que resonaría a lo largo de la eternidad. Ese individuo fue Abraham. Seleccionado por lo divino, Abraham no fue simplemente designado para convertirse en padre, fue establecido como la base de un acuerdo sagrado. El Señor le hizo una promesa que trascendía la comprensión humana, una descendencia innumerable y una tierra santa que les pertenecería eternamente. Sin embargo, antes de que esta promesa se cumpliera a través de Isaac, Abraham, motivado por la desesperación y guiado por el razonamiento humano, engendró a otro hijo, su primogénito. Su nombre era Ismael. ¿Puedes imaginar los sentimientos de sostener a tu primer hijo en tus brazos, creyendo que marcaba el inicio de la promesa divina, solo para aprender más tarde que la promesa sería cumplida a través de un descendiente diferente? Ismael, nacido de Hagar, la sierva egipcia, fue profundamente amado por Abraham. Sin embargo, el cielo ya había determinado que el pacto divino no se establecería según el tiempo humano, se mantendría paciente para Isaac, la descendencia milagrosa, nacida por medio de la confianza en lugar de la ansiedad. Sin embargo, Dios no pasó por alto a Ismael. Génesis, capítulo 17, versículo 21, revela una verdad profunda. Pero mi pacto estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz. En cuanto a Ismael, he escuchado tu súplica. Ciertamente lo bendeciré, lo haré prosperar y multiplicaré notablemente a sus descendientes. Dos hijos, dos caminos diferentes. Uno elegido para llevar el pacto, el otro destinado a convertirse en una nación poderosa, pero nunca completamente abrazado dentro del círculo de la promesa. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación? Lo suficientemente cerca, pero no llamado. Bendecido, aunque observando desde la periferia. De estos dos hijos surgieron linajes distintos. La descendencia de Isaac se convertiría en los israelitas, portadores de mandamientos divinos, la nación a través de la cual se desarrollaría la historia de la salvación. La línea de Ismael se expandiría en numerosas tribus árabes, sentando las bases para las naciones islámicas contemporáneas. Sin embargo, esta no es la historia completa. Para comprender los orígenes más profundos de Irán, necesitamos retroceder aún más en el tiempo hasta la era de Noé. En Génesis, capítulo 10, versículo 2, se nos presenta a Jafet, el hijo mayor de Noé. Entre sus descendientes se encuentra Madai, el antepasado de los medos. Con el paso de muchas generaciones, los medos formarían alianzas con otro pueblo influyente, los persas. Juntos, establecieron un imperio que llegaría a gobernar el mundo conocido, el imperio persa Medo, un reino formidable cuya influencia persiste en las líneas de sangre del Irán actual. Ahora, poco a poco, el antiguo tejido de la historia se revela a sí mismo. Israel e Irán no son simplemente dos países en desacuerdo por diferencias políticas o ideológicas. Son descendientes de linajes proféticos, portadores de antiguos conflictos espirituales que se originaron mucho antes de que surgieran disputas contemporáneas. Uno nació de una promesa hecha bajo las estrellas. El otro fue bendecido pero apartado, orbitando constantemente cerca de la promesa, pero sin heredándola por completo. Sin embargo, aquí está el enigma que elude a muchas mentes. Ambos linajes, Isaac e Ismael, Sem y Jafet, fueron observados y recordados por lo divino. Ambos fueron intencionalmente entrelazados en el plan divino, y ambos estaban destinados a cumplir funciones cruciales dentro del plan de salvación de Dios. Mientras que los descendientes de Isaac
llevarían el pacto como una luz guía a través de las generaciones, los descendientes de Ismael y Jafet, incluyendo a los persas, desafiarían esa luz, la empujarían y, al hacerlo, influirían en la trayectoria de la historia. ¿Qué si el conflicto en curso que observamos hoy no es simplemente una guerra, sino una profecía que cobra vida? Podría ser que la animosidad no sea meramente política, sino que tenga raíces en orígenes antiguos, arraigados en su propia composición genética. Es posible que cada enfrentamiento, cada titular, forme parte de una narrativa mucho más antigua, una que no está inscrita con tinta, sino con el destino, porque esta historia, este enfrentamiento entre Israel e Irán, no se originó con armas o recursos naturales. Comenzó en el corazón de un hombre que confiaba en Dios y no concluyó con Abraham. No, esa fue solo la primera capítulo. Cuando escuchas el nombre Irán en la actualidad, ¿qué imágenes te vienen a la mente? Quizás la atmósfera tensa de amenazas nucleares, exhibiciones militares bajo banderas carmesí, o titulares que gritan hostilidad hacia Israel. Parece que se trata de una rivalidad caracterizada por la intimidación y el conflicto. Sin embargo, ¿y si esta visión solo revela un lado de la narrativa? ¿Y si antes de que Irán fuera reconocido como un adversario contemporáneo, alguna vez llevó un nombre asociado con un honor extraordinario en las escrituras, Persia, y desempeñó un papel redentor en el destino de los seguidores de Dios? Para revelar esta verdad, necesitamos viajar no solo a través de los siglos, sino también a las ruinas de una ciudad destruida. El año era 486, esto. Jerusalén, la ciudad sagrada y el núcleo de Israel, fue capturada por el monarca babilónico Nabucodonosor. El templo, el santuario mismo donde una vez residió la presencia de Dios, fue reducido a cenizas. El humo oscureció los cielos. Las familias fueron desplazadas de sus hogares. El pacto parecía estar roto. ¿Puedes imaginarte presenciando el sitio sagrado envuelto en llamas, preguntándote si el apoyo divino nos ha abandonado para siempre? Sin embargo, incluso cuando las estructuras caían y la gente lloraba encadenada, los cielos ya habían hablado a través del profeta Jeremías. Mucho antes de que comenzara el ataque, Dios había transmitido una promesa que perduraría más allá de la destrucción. Cuando se cumplieran los 70 años para Babilonia, el Señor proclamó en Jeremías 49, «Vendré a ustedes y cumpliré mi buena promesa de devolverlos a este lugar». ¿Podrían los prisioneros aferrarse a esa esperanza en medio de una devastación total? ¿Lo harías tú? Entonces, emergiendo de las sombras de generaciones futuras, apareció un hombre desconocido para Dios, pero conocido por él. Un hombre que nunca había puesto un pie en Jerusalén, pero cuyo nombre había sido profetizado por el profeta Isaías más de 150 años antes de su nacimiento. Su nombre era Ciro. No era sacerdote, ni profeta, ni siquiera israelita. Sin embargo, en Isaías 44:28, el Señor declara de él, «Ciro es mi pastor, y cumplirá todos mis propósitos». Y en el capítulo siguiente, Isaías 45:1, Dios lleva esto aún más lejos. Así dice el Señor a su ungido, Ciro, que esa resonancia se asiente. Un monarca persa, pagano, poderoso y sin conciencia, es dirigido como el ungido. ¿Cómo es posible que un gobernante extranjero lleve un título tradicionalmente reservado para profetas y libertadores? ¿Qué implica esto sobre el alcance de la influencia de Dios? ¿Es posible que alguien fuera del pacto aún forme parte de su plan divino
Ciro surgiría como el gobernante del imperio persa, derrocando a Babilonia, el mismo imperio que había esclavizado al pueblo judío. Sin embargo, en lugar de ejecutar la conquista con brutalidad, emprendería una acción completamente inesperada. Él liberaría a los cautivos, abriría las puertas para su regreso y se convertiría en el improbable instrumento del cumplimiento de la promesa de Dios. Su proclamación, documentada en el capítulo 1 de Esdras, resuena con una coordinación divina. El soberano, el creador de los cielos, me ha encomendado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construir un santuario para él en Jerusalén, situada en la tierra de Judá. Un monarca persa involucrado en la restauración de la casa sagrada del Dios de Israel. ¿No despierta esto algo en tu alma? ¿No es extraordinario que la misma nación que ahora asociamos con hostilidad una vez desempeñara un papel crucial en la renovación? Y así, a través de Ciro, el pueblo regresó a su tierra. La fundación del templo fue nuevamente colocada. Las melodías de alabanza se elevaron de nuevo. Lo que parecía ser un final se transformó en un punto de inflexión divino. Y Persia, sí, Persia, se convirtió en un instrumento de renacimiento. Sin embargo, existe una paradoja divina que pocos perciben. El mismo país que ahora sacude al mundo con advertencias, alguna vez tuvo en sus manos la independencia de Israel. La misma tierra que actualmente fomenta la resistencia alguna vez impulsó la liberación. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿O realmente ha habido alguna transformación genuina? Podría ser que tanto la lucha como la colaboración siempre hayan sido parte de un plan mayor. ¿Podría el propósito divino estar usando incluso lo que parece oposición para lograr algo mucho más profundo que nuestro entendimiento visible? Porque la realidad es esta. La autoridad suprema de Dios no está limitada por fronteras. Su fuerza no está restringida por linaje. Él eleva y derriba líderes según su plan divino. El libro de Daniel confirma esta verdad. Afirma que Él depone gobernantes y eleva a otros. Daniel 2:21. Ningún imperio, por muy alejado que esté del pacto, está fuera de su influencia. Ciro no fue simplemente un conquistador, sirvió como una profecía viviente. Su ascenso no fue casualidad. Fue un destino predicho mucho antes de que empuñara su espada. El papel de Persia en el plan de Dios no fue accidental, fue divinamente arreglado. Reflexiona sobre esto. Si lo divino pudo emplear a un monarca extranjero para restaurar su santuario, ¿qué acciones podrían estar desarrollándose en silencio en el trasfondo en medio del caos actual? ¿Podría la misma nación que temes transformarse una vez más en una plataforma para su gloria? La respuesta se encuentra más adelante en esta narrativa. Sin embargo, el patrón es inconfundible. Lo divino continúa componiendo su historia. Su obra nunca se ha detenido. Sin embargo, la historia de Persia no terminó con Ciro. Su capítulo fue simplemente un breve vistazo al paradoja divina, porque en la generación siguiente las mareas cambiarían. Lo que inicialmente parecía una liberación, eventualmente conduciría a algo más ominoso. Esta ocasión ya no trataba de liberar a los seguidores de Dios. En cambio, se centraba en su completa erradicación. El esplendor de Persia no se desvaneció después de Ciro. Más bien, el imperio se expandió en fuerza, arrogancia e intimidación. Su territorio se extendía desde los valles de la India hasta las costas lejanas de Etiopía. A medida que crecía, también lo hacía su grandeza política, con vastos palacios decorados en oro y gobernantes que ejercían autoridad absoluta. Jerusalén permanecía en cautiverio,
aún bajo la influencia del dominio persa. Sin embargo, bajo ese mismo dominio se desarrollaba otra narrativa divina, una llena de peligro, propósito y traición. Sin embargo, esta vez, la historia no trataba de regresar a la tierra natal, se trataba de perseverar en el lugar donde uno se encontraba. No se centraba en reconstruir defensas. En cambio, se enfocaba en preservar tu linaje. En el corazón de esta confrontación profética se encontraba una joven desconocida para el mundo. No poseía un apellido real, un título formal ni un ejército. Simplemente una presencia sutil oculta tras las cortinas del palacio, guardando un secreto capaz de cambiar la historia. Su nombre era Esther. ¿Puedes imaginar su realidad? Una huérfana judía oculta dentro del palacio persa. Su verdadera identidad permanecía oculta. Su pueblo estaba disperso y expuesto, pero aún así elegido. No nació en la realeza, ni poseía linaje noble, ni influencia política. Sin embargo, poseía una cualidad única que otros no tenían, un llamado divino. Aunque la corona fue colocada sobre su cabeza, se creía que fue la mano del cielo la que la había ungido. Mientras tanto, tras bambalinas, fuerzas malignas ya estaban en acción. Entró Jmón, un asesor principal, impulsado por un odio profundo hacia los judíos. Su animosidad no era superficial. Estaba arraigada en generaciones. Era de naturaleza espiritual y de intención letal. Este resentimiento alcanzó su punto máximo cuando persuadió al rey Jerjes I, también conocido como Ahasveros en las Escrituras, para que aprobara un decreto que no podía ser deshecho. En un día específico, elegido en todo el vasto imperio persa, se debía exterminar a todos los judíos, no unos pocos, todos los hombres, mujeres y niños. La tinta ya estaba seca, el sello había sido colocado y la fecha finalizada. ¿Alguna vez has contemplado cómo sería despertar sabiendo que la ley misma se ha vuelto en tu contra? ¿Que el país en el que residías ahora consideraba tu existencia como un acto criminal? Para los judíos en Persia, era más que solo miedo. Era el ominoso sonido de la aniquilación acercándose. Sin embargo, incluso antes de que la conspiración de Hamán saliera a la luz, Dios ya había preparado su respuesta. Esther ya estaba sentada en el trono, y en uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, su pariente Mardoqueo le envía un mensaje que trasciende el tiempo y continúa llamando a una respuesta de cada individuo elegido hoy en día. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, se afirma: ¿Y quién sabe si no has llegado a tu posición real para un tiempo como este? Podría ser que tu papel actual, tus dificultades y tus circunstancias no sean casualidad, sino parte de un plan divino. Podría ser que, al igual que Esther, fuiste colocada donde estás no solo para tu comodidad, sino para la confrontación. A pesar de su temblor, Esther decidió actuar. Eligió ayunar, orar y luego emprender lo inimaginable. Se preparó para acercarse al rey sin ser llamada, arriesgando su vida para salvar a su pueblo. Considere la pesadez de cada paso mientras ella entraba en la sala del trono, insegura de si esto la conduciría a su muerte o a su destino. Ella reveló todo: su identidad, su pueblo y el malvado plan ideado por Amán. El rey, sorprendido y furioso, cambió de rumbo. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Se emitió un nuevo edicto, otorgando al pueblo judío el derecho a defenderse. Sin embargo, esto no fue simplemente un cambio político. Representó
una salvación espiritual. Lo que se había planeado como un genocidio se transformó en una celebración triunfante de la vida. Esther hizo más que evitar una masacre. Activó el plan divino en territorio hostil. A través de su valentía, Persia volvió a convertirse en un escenario de intervención y liberación divinas. Sin embargo, la historia lleva un tono inquietante, porque incluso en los momentos de salvación persistía una sombra, un recordatorio de que dentro de las cortes reales de Persia, donde Dios había utilizado a un rey para reconstruir su templo y a una reina para salvar a su pueblo, también residía el potencial de amenaza. El mismo imperio que una vez extendió su favor, en su debido momento, levantaría su puño en rebelión. Ese evento simplemente fue pospuesto, no cancelado. Cuando Persia se levante nuevamente, no aparecerá vestida con ropas reales ni empuñando cetros dorados. En cambio, llegará equipada con hostilidad, misiles y declaraciones destinadas a erradicar a Israel de la tierra. Sin embargo, nada de esto sorprendió al cielo, porque las Escrituras ya lo habían previsto. El plan profético ya había sido trazado. Por lo tanto, si el Todopoderoso pudo usar a una niña huérfana para prevenir un genocidio, ¿qué está preparando en este momento? ¿A quién podría estar posicionando tras bambalinas para un tiempo como este? La historia de Persia sigue sin terminar, y la tuya también. Hubo un período en el que el nombre Persia brillaba con intención divina. Una vez sirvió como un instrumento poco probable en el plan de Dios, una nación que abrió puertas de prisión, restauró fundamentos sagrados y se erigió como una barrera entre Israel y la catástrofe. A lo largo de la historia, gobernantes como Ciro y eventos fundamentales como la defensa de Esther transformaron Persia en un reino donde los propósitos divinos se revelaban de maneras extraordinarias. Sin embargo, así como lo predice la profecía, el curso de la historia está en constante cambio. Lo que una vez sirvió como una salvaguarda puede, con el tiempo, convertirse en una fuente de peligro cuando el corazón de una nación se aparta de su llamado sagrado. A lo largo de los siglos, ocurrió un cambio. La brillantez de Persia empezó a desvanecerse. La hebra dorada del propósito divino que una vez vinculó a sus monarcas con el plan de redención de Dios se fue deshilachando gradualmente. Lo que originalmente era un escudo divino que protegía al pueblo de Dios se ha transformado en un arma mortal dirigida contra su propia existencia. El colapso del antiguo imperio persa desató una ola de siglos marcados por la agitación. El territorio, una vez gobernado por Ciro, fue eventualmente conquistado por imperios griegos, luego cayó bajo control árabe, sufrió devastación a manos de los mongoles y fue incorporado al Imperio Otomano. Con cada conquista, la identidad y lealtad de la tierra cambiaron continuamente. Con cada gobernante, la verdadera identidad se volvió indistinta. Sin embargo, debajo de la superficie, algo persistía, una esencia que esperaba ser reavivada. Luego llegó el año 1979, un año que significó más que un simple cambio político. Representó un reajuste espiritual, un punto de inflexión profético. En el corazón de Irán surgió un movimiento no para revivir la antigua grandeza persa, sino para forjar un nuevo movimiento ideológico. Bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Khomeini, la revolución islámica derrocó la monarquía apoyada por Occidente en Irán y estableció un gobierno teocrático basado en el Islam chiita. Sin embargo,
Esto era más que un simple control político. Se trataba de un dominio espiritual. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en la historia en el que una nación redefinió su propia alma? La recién establecida República Islámica de Irán proclamó que sus objetivos iban mucho más allá de los asuntos internos. Su propósito no era solo reconstruir la nación, sino también redefinir el panorama espiritual de Oriente Medio. En el centro de su ideología había un enemigo único e inquebrantable: Israel. Sin embargo, para los líderes religiosos de Irán, Israel es más que una simple molestia diplomática o un rival geopolítico. En su perspectiva, Israel es un intruso, una entidad antinatural en una tierra que creen fue divinamente asignada al Islam. No solo disputan las políticas israelíes, rechazan por completo la legitimidad de Israel. Para ellos, Israel no es un Estado con el que se pueda negociar. Es una falsedad que debe ser erradicada. Esto no es una exageración. Está profundamente entrelazado en la propia identidad de Irán. Está inscrito en su constitución y proclamado en voz alta en las calles, tanto por funcionarios como por ciudadanos comunes. Muerte a Israel. Estas no son meras consignas, son declaraciones explícitas de intención impulsadas por miles de millones de dólares invertidos en armamento, conflictos por poder y organizaciones terroristas. Irán apoya a grupos como Hezbollah, Hamas y otras facciones radicales que operan de manera encubierta. Y por encima de todo esto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo Irán avanza hacia la capacidad nuclear, no principalmente para satisfacer necesidades energéticas civiles, sino para obtener influencia estratégica y potencialmente causar una destrucción catastrófica. Lo que inicialmente comenzó como la misión divina de Persia, ahora se ha transformado en la resistencia espiritual de Irán. ¿Deberíamos realmente sorprendernos? Las Escrituras, con su visión divina, no solo registraron la participación histórica de Persia en la restauración, también aludieron de manera sutil, o quizás contundente, a su papel venidero en el conflicto. En el libro de Ezequiel, cuando el profeta describe una gran alianza que se opondrá a Israel en los últimos días, un nombre aparece de manera prominente entre ellos: Persia. Por lo tanto, considere si lo que estamos presenciando hoy no es un nuevo auge de hostilidad, sino más bien una antigua profecía que se está despertando una vez más. ¿Podrían los lemas que resuenan desde Teherán representar algo más que meras expresiones políticas, sino la voz de un espíritu que ha estado en desacuerdo con el pueblo elegido de Dios a lo largo de las generaciones? Si este es el caso, ¿cuáles son las implicaciones de cara al futuro? Porque la profecía no solo relata la historia, fluye como un río a través del presente y hacia el futuro. La narrativa entre Israel y Persia sigue estando lejos de concluirse. El cambio de Persia de ser un aliado a convertirse en un oponente no es simplemente un episodio intrigante en la historia. Representa mucho más que un simple cambio en las alianzas internacionales. Tiene un significado profético. La situación actual con Irán no se trata únicamente del desarrollo de un gobierno en particular. Señala el resurgir de un espíritu del que las escrituras antiguas nos advirtieron mucho antes de que los observadores modernos lo percibieran. Esto no es una mera coincidencia, parece ser intencional. La verdadera pregunta que debemos considerar no es cómo Irán se transformó en un adversario de Israel. Esa pregunta es demasiado limitada. La indagación más profunda y desafiante es:
¿Por qué permitiría la autoridad divina que una nación que alguna vez fue instrumental en la liberación ahora surja como una amenaza? ¿Es posible que la soberanía divina permita que antiguas herramientas de renovación se transformen en agentes de prueba o incluso de juicio? ¿Y si algunos de los antiguos imperios que Dios utilizó una vez para bendecir a su pueblo, ahora se les permite volver a surgir? No para traer bendición, sino para revelar verdades, no para proteger, sino para cumplir lo que fue profetizado hace mucho tiempo. A menudo, vemos la profecía como algo lejano, un evento monumental, aún muy lejos en el futuro. Pero, ¿y si nuestra perspectiva está equivocada? ¿Y si ya estamos atravesando las sombras de su realización? ¿Qué pasaría si los titulares que leemos cada mañana no son solo eventos actuales, sino reverberaciones de las escrituras que se están haciendo realidad porque la antigua Persia, ahora la nación moderna de Irán, no está simplemente reapareciendo en los asuntos internacionales? Está a punto de volver a escena en la profecía bíblica. Esta vez, su enfoque no será en reconstruir templos ni en buscar bendiciones divinas. En cambio, su propósito estará envuelto en conflicto, engaños y un desafío directo al Ser Supremo él mismo. Mucho antes de la aparición de un ayatolá, antes del desarrollo de misiles y milicias, y antes de las ambiciones nucleares y los estancamientos diplomáticos, el profeta Ezequiel recibió una visión, una que atraviesa los siglos con una claridad notable. Dentro de esa visión, Persia fue mencionada explícitamente. Ezequiel 38 sigue siendo una de las profecías más misteriosas e intensamente discutidas en las Escrituras. Describe un evento futuro, aún en el horizonte pero cada vez más cercano, en el que una coalición de naciones se unirá para atacar la tierra de Israel. Sin embargo, esta invasión no será impulsada por motivos políticos ni intereses económicos. En esencia, será un enfrentamiento espiritual, una rebelión contra el Dios de Israel. Servirá como un desafío final para determinar quién gobierna verdaderamente la tierra y quién está en el corazón de esa alianza invasora: Persia. En el libro de Ezequiel capítulo 38, versículo 5, se enumeran los nombres. Persia, Cush y Put estarán aliados, cada uno equipado con escudos y cascos. Persia, que corresponde a la actual Irán, se menciona inicialmente. Esta colocación es intencional. En los escritos proféticos, el orden a menudo indica importancia. ¿Por qué se menciona primero a Irán? ¿Qué papel tendrá en el desencadenamiento de este conflicto? Sin embargo, Persia no opera de manera independiente. El capítulo se abre con una figura misteriosa: Gog, del país de Magog, el príncipe supremo de Mech y Tubal. ¿Quién es este enigmático líder? Los expertos continúan discutiendo y analizando. Sin embargo, muchas interpretaciones consideran que Marog se refiere a un territorio situado muy al norte de Israel, posiblemente en partes de Rusia o Asia Central. Ya sea tomado de manera literal o simbólica, Gog aparece como el cerebro, el estratega detrás de la invasión, uniendo naciones impulsadas por la animosidad y el deseo de poder. Entre los aliados de Gog, Cush, frecuentemente asociado con Sudán o Etiopía, probablemente incluye a Libia y otras regiones. En conjunto, forman una coalición militar amenazante, áreas diferentes, idiomas diversos, pero un objetivo común: la destrucción de Israel. ¿Este escenario te resulta familiar? Porque actualmente, Irán proporciona abiertamente financiamiento y armas a Hezbollah
en el norte de Israel. También apoya a Hamás y a varias milicias que operan en Gaza y Siria. Establece alianzas discretas con países que comparten creencias y adversarios similares. Estas no son escaramuzas aisladas, son elementos de un patrón más amplio, uno que cada vez más se asemeja al esquema descrito en el relato de Ezequiel. Sin embargo, el aspecto más profundo de la profecía radica en esto. Ezequiel capítulo 38, versículos 10 y 11 revelan la motivación detrás de esta alianza. En ese día, ideas entrarán en tu mente y elaborarás un plan malicioso. Declararás: atacaré una tierra sin defensas, una población tranquila e indefensa. Esto es más que una campaña militar. Es un momento de assurance siniestra, cuando las naciones creen que pueden eliminar completamente a Israel. Representa la máxima falsa sensación de dominio. Sin embargo, sigue estando dentro del alcance del plan divino de Dios, porque la visión de Ezequiel no concluye con la destrucción de Israel. En cambio, culmina en la ira divina, una ira tan justa y sagrada que ninguna fuerza militar puede resistirla. Ezequiel 38, secciones 18 a 23, revelan el punto culminante de esta profecía. Se encenderá mi ira intensa. Ejecutaré juicio mediante pestilencia y violencia, lluvias intensas, tormentas de granizo y azufre ardiente. Estos eventos no son meras coincidencias o desastres aleatorios. Sirven como marcas divinas, respuestas celestiales a la arrogancia y el orgullo humanos. ¿Y por qué motivo? Porque Dios desea que el mundo reconozca su verdadera naturaleza. Voy a demostrar mi grandeza y mi santidad. Me revelaré en presencia de muchas naciones. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ezequiel 38, 23. Esto no es simplemente un acto de venganza, es una muestra de revelación divina. Entonces, ¿por qué permite Dios que Irán, que alguna vez fue un vaso de salvación, ahora emerja como una amenaza? No por la distancia o el desprecio hacia Israel, sino porque ha llegado el momento de que las naciones sean testigos de las consecuencias cuando se desafía el pacto, para que el mundo observe que la protección de Israel no proviene de estrategias políticas, sino del poder del Dios vivo, y que Persia o Irán no aparecerá como una mención menor, sino como un actor clave en el conflicto entre rebelión y redención. Sin embargo, si la profecía ya se está desarrollando, ¿qué papel podrías ser llamado a cumplir? Cuando la profecía cobra vida, no solo se dirige a las naciones, también llega a lo más profundo de los corazones individuales. Por lo tanto, ahora debemos considerar si los eventos que se desarrollan ante nosotros son meramente casualidad o forman parte de un plan divino. Es la enemistad profunda de Irán, sus alianzas en expansión y su crecimiento militar implacable, todos componentes de una cuenta regresiva ya inscrita, no en los titulares, sino en los cielos, porque Ezequiel no simplemente describió un conflicto, predijo un momento, un punto de inflexión tan significativo que la propia historia cambiaría. Un tiempo en el que la intervención divina ya no sería mediada a través de estrategias políticas o esfuerzos diplomáticos, sino que estallaría en los cielos para actuar con un poder desenfrenado. Al observar las tensiones crecientes de hoy, la formación de nuevas alianzas y la retórica belicosa que resuena desde los púlpitos religiosos y las cortes reales, ¿podemos realmente negar que las piezas se están alineando? ¿Estamos presenciando las chispas iniciales de la visión de Ezequiel encendiéndose en tiempo real?
Si el conflicto descrito en Ezequiel 38 es el catalizador, entonces la chispa que podría prender al mundo tal vez no sea una disputa territorial o una ruptura de acuerdo. Podría ser una ciudad llamada Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén va más allá de ser solo una capital, un monumento histórico o un sitio sagrado reclamado por tres religiones. Encierra el núcleo de la profecía, el centro de la agitación, el único lugar en el planeta donde el cielo y la tierra se han intersectado repetidamente y lo harán de nuevo. ¿Has observado cómo el enfoque global se vuelve constantemente hacia esta ciudad? A lo largo de los siglos, numerosas civilizaciones han dirigido su atención a Jerusalén, Roma, Babilonia, los cruzados, los otomanos, todos han buscado influencia allí. Sin embargo, el enfrentamiento final, como se predice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no girará en torno a recursos, comercio o reclamaciones territoriales. En cambio, se centrará en la soberanía de la autoridad divina. La cuestión central no será quién posee la tierra, sino quién gobierna desde el trono. La Escritura lo deja muy claro. Zacarías capítulo 14, versículo 4, describe vívidamente este evento con precisión contundente. En ese día en particular, sus pies llegarán sobre el Monte de los Olivos, situado al este de Jerusalén, haciendo que la montaña se parta de este a oeste. Esto no es un lenguaje simbólico, es una profecía geográfica literal, un regreso genuino y una descendencia divina. El Monte de los Olivos es mucho más que una colina adyacente a Jerusalén. Es el mismo lugar donde Jesús ascendió previamente a los cielos, como se registra en Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12. Zacarías indica que es precisamente en ese lugar donde Él hará su regreso. Puedes imaginar la tierra temblando bajo sus pasos, el suelo abriéndose, mientras los ejércitos de la oscuridad permanecen en silencio atónitos. ¿Y quiénes son exactamente estos ejércitos? La misma alianza que Ezequiel predijo todavía está presente hoy en día. Persia, conocida hoy como Irán, lidera una coalición de naciones alimentada por el odio, cegada por sus creencias ideológicas y fortalecida por las mentiras. Continúan rodeando a Israel en este mismo momento. Aunque afirman buscar la liberación, su verdadero objetivo es la destrucción total. Jerusalén, la ciudad de la paz, también llamada Yerushalayim, se ha convertido en su obsesión. Irán ha declarado abiertamente sus intenciones, con líderes afirmando que Jerusalén debe ser liberada. Suministran armas a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, cuyos misiles y túneles subterráneos se acercan cada año más a la ciudad sagrada. Su objetivo final es eliminar a Israel y levantar su bandera donde Dios ha colocado su nombre. Sin embargo, lo que no entienden es esto: Jerusalén no es de su propiedad. Tampoco le pertenece exclusivamente a Israel. Es la ciudad de Dios. En Segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 6, el propio Señor afirma: «Pero ahora he elegido Jerusalén para que mi nombre resida allí, y he designado a David para gobernar a mi pueblo Israel». Esto no es una declaración política, es una afirmación divina. Dios no alquiló Jerusalén, la consagró inscribiendo su nombre en ella. Si Él la ha elegido, ¿quién puede revocar esa elección? Y si su nombre está inscrito allí, ¿qué arma puede borrarlo? El Monte de los Olivos es más que un simple punto en un mapa. Es la línea grabada en la eternidad,
el punto de división entre el reino de la humanidad y la soberanía divina, donde toda aspiración humana llega a su fin y la autoridad suprema de Dios se afirma. Por lo tanto, durante tiempos de convulsión nacional, cuando los aliados de Irán se acerquen más y cuando los titulares de prensa resuenen con disturbios en la Tierra Santa, ten esto en cuenta. Hemos presenciado esta narrativa antes y su conclusión ya ha sido determinada, porque en el momento final no serán los líderes militares ni las figuras políticas quienes pronuncien la palabra definitiva. No será a través de misiles ni declaraciones oficiales. La voz suprema provendrá del cielo, y quien hable no negociará. Él reinará con autoridad. El rey que regresa, Yeshua, el Mesías, descenderá no para debatir, sino para gobernar, no para buscar la paz, sino para establecerla eternamente. Y cuando sus pies toquen esa montaña, todo el mundo reconocerá que esta no es solo la lucha de Israel, nunca lo fue. No todos los conflictos son inmediatamente evidentes. No toda confrontación ocurre en un campo de batalla físico ni se resuelve mediante acuerdos diplomáticos. Mientras el foco mundial permanece en las tácticas militares y los pactos internacionales, otra forma de guerra está teniendo lugar, una mucho más antigua y peligrosa. Las tensiones actuales entre Israel e Irán, incluyendo las amenazas, los intercambios de misiles y las alianzas cambiantes, representan solo la capa superficial de un conflicto mucho más profundo. Esta es una lucha no solo librada por fuerzas armadas, sino por entidades invisibles que han estado involucradas desde el amanecer de la historia. Detrás de cada imperio, cada trono y cada declaración de guerra, hay poderes encubiertos que manipulan los eventos desde las sombras. La Escritura nos ofrece claridad en lugar de confusión. Revela el telón de estas fuerzas ocultas. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, el profeta recibe una visita de un ángel después de 3 semanas de intensa oración y ayuno. Lo que el ángel entonces revela es verdaderamente asombroso. Él experimentó una demora de 21 días, no debido a una persona, un monarca o una fuerza militar, sino por causa del príncipe de Persia. Esta figura no era un funcionario gubernamental, más bien era un ser espiritual, un poder demoníaco que operaba en secreto detrás del imperio persa, un principado establecido para oponerse al plan divino de Dios, ubicado en los ámbitos celestiales para influir en el gobierno terrenal. Si existió un príncipe de Persia en la época de Daniel, entonces nos lleva a preguntarnos, ¿quién gobierna en el ámbito espiritual detrás del Irán moderno? ¿Quién alimenta la ira, las falsedades y la fijación persistente en la aniquilación de Israel? La respuesta no puede ser descubierta solo mediante análisis político o debate religioso. Reside en la dimensión espiritual. Las Escrituras son inequívocas. Las naciones no son creadas únicamente a través de la diplomacia o el desarrollo cultural. Ellos están moldeados y, a veces, influenciados por fuerzas sobrenaturales. Como afirma Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Puedes percibir la importancia de esa verdad? ¿Qué pasaría si los conflictos que ocurren en la tierra son simplemente signos externos de antiguas batallas espirituales que aún continúan en lo alto? El conflicto entre Irán e Israel trasciende la política.
no es solo religioso. Es una lucha espiritual arraigada en la historia. Está impulsada por algo más antiguo que el Islam, más antiguo que las naciones, más antiguo que la misma animosidad humana. Es una oscuridad que se remonta al jardín del Edén. Un odio que no se basa en políticas, sino en una desobediencia contra el pacto de Dios. Porque Israel representa más que solo una nación o un símbolo. Es un símbolo, una prueba viva y vital de que las promesas de Dios siguen siendo válidas, que el pacto hecho con Abraham no ha sido anulado. A pesar de períodos de exilio, dificultades y numerosos adversarios, su promesa ha perdurado a través del tiempo. Para las fuerzas de la oscuridad, nada es más intimidante que una promesa que se ha cumplido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel, una tierra de tamaño y población limitados, provoca tanta ira generalizada? ¿Por qué la rabia de Irán arde con tanta intensidad? Es porque cada nuevo amanecer sobre Jerusalén sirve como un recordatorio contundente para el infierno de que Dios continúa gobernando. Cada niño israelí, cada vela del sábado y cada soldado que protege la tierra son actos tangibles de resistencia contra la falsedad de que Dios puede ser derrocado. Esta es la razón del conflicto espiritual que persiste. Por eso también las amenazas de Irán van más allá de simples preocupaciones políticas o militares. Son de naturaleza profética. Las Escrituras nos ofrecen una claridad contundente en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18. Amados, esta es la hora final, y, como se les ha informado que el anticristo es inminente, es importante reconocer que incluso ahora han aparecido numerosos anticristos. Esto no se trata únicamente de un individuo esperado en el futuro, se refiere a un espíritu activo, una fuerza que rechaza al Padre y al Hijo, se opone al reinado de Cristo y participa en conflictos, no solo mediante armas físicas, sino también a través del engaño, la distorsión y el control. El espíritu del anticristo no siempre se presenta en formas tradicionales como ropas o cuernos. A veces se comunica a través de ideologías predominantes. Se oculta dentro de sistemas e instituciones. Además, puede manifestarse a través de las naciones, particularmente aquellas que se oponen a Israel y buscan erradicar la evidencia de la fidelidad de Dios en la tierra. El objetivo de Irán de eliminar a Israel va más allá de simples aspiraciones nacionales. Encierra una expresión espiritual de una fuerza más profunda, un odio maligno, disfrazado de apariencia religiosa, motivado por el deseo de silenciar la evidencia indiscutible de que la promesa de Dios ha resistido cada intento de anularla. Sin embargo, lo que el infierno a menudo pasa por alto es esto: cada flecha dirigida a Israel, en última instancia, está dirigida a Dios mismo. Cada plan para maldecir lo que Dios ha bendecido se convierte en una trampa para quien lo inicia, como fue obligado a afirmar Balaam en el libro de Números, capítulo 23, verso 8. ¿Cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a quienes el Señor no ha denunciado? La historia lo confirma. Cada imperio que levantó su mano contra Israel eventualmente cayó en la ruina. Babilonia fue destruida. Roma colapsó. El régimen de Hitler fue derrocado con deshonra. Asimismo, cualquier nación o espíritu que ose desafiar el pacto eterno del Altísimo enfrentará el mismo destino, porque los planes divinos son irrompibles, no dependen de elecciones ni alianzas, son probados por el fuego y moldeados en la eternidad.
Aunque la batalla espiritual es feroz y continua, la victoria ya ha sido asegurada. Entonces, ¿cuál es tu respuesta en un momento así? ¿Deberías tener miedo o deberías percibir? ¿Deberías retirarte o mantenerte firme, confiando en que detrás de cada conflicto aparente, un Dios soberano está dirigiendo el camino de la redención en medio del caos? Porque cuando el mundo presencia guerra, el espíritu percibe la profecía. A medida que los adversarios se acercan, el soberano se prepara para enfrentarlos. Esa declaración final no será proclamada desde una plataforma. En cambio, vendrá desde los cielos, y toda rodilla se someterá. Por lo tanto, a medida que la tensión aumenta, particularmente con Irán acercándose a las fronteras de Israel y los sonidos de la guerra volviéndose más fuertes en toda la tierra, no te enfoques únicamente en lo que es inmediatamente visible. No te limites a observar cómo las naciones cambian de estrategia, ni a escuchar discursos políticos o advertencias militares. En cambio, percibe el conflicto que ocurre debajo de la superficie, porque lo que está sucediendo ante nosotros no es simplemente una cuestión de política o límites territoriales, es profético, es espiritual. Esto ya ha sido observado no solo por profetas, sino también a través de los propios ojos del cielo. En momentos como estos, es tentador buscar consuelo en la familiaridad, desplazar otra noticia y pensar, eso es en otro lugar, eso es asunto de otra persona. Sin embargo, si lo que hemos examinado es correcto, si este conflicto no es accidental sino predestinado, no moderno sino antiguo, entonces la Iglesia no puede permitirse permanecer inactiva. No fuiste creado en esta era para simplemente observar desde la línea de banda. En cambio, estás llamado a ser una voz, un centinela en la muralla, no armado con armas de guerra, ni impulsado por el miedo o la división, sino con sabiduría, discernimiento espiritual, intercesión y una profunda conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Porque no te equivoques, la Iglesia no fue establecida en Roma ni en Atenas, no fue fundada en medio de comodidad o compromiso. La Iglesia nació en Jerusalén, fue en esa misma ciudad, en medio de tensiones crecientes y bajo la amenaza del imperio, donde descendió el Espíritu Santo como llamas, capacitando a un pueblo para proclamar el mensaje del cielo en un mundo hostil. Ahora, a medida que la profecía vuelve a señalar hacia esa ciudad sagrada, ¿permanecerá la Iglesia en silencio? Este no es un momento para distracciones, ni un tiempo para entretenimiento, ni una ocasión para dividirse por asuntos insignificantes. Es una hora profética que requiere toda la atención del cuerpo de Cristo, porque si Jerusalén vuelve a estar en el centro del destino divino, entonces debemos atender al mandato del Salmo 122, versículo 6. Ora por la paz de Jerusalén, que aquellos que te aman estén protegidos. Esto no es una recomendación política, es obediencia espiritual. Cuando oras por Jerusalén, no estás orando por un partido político. Puedes estar orando por el cumplimiento del pacto de Dios, por la protección de su pueblo y por el regreso de su Hijo. Sin embargo, la oración por sí sola no es suficiente. Este es el momento para la percepción espiritual, para ojos que puedan percibir más allá de los titulares superficiales, para oídos que puedan escuchar más allá del ruido circundante, y para corazones que puedan detectar los sutiles cambios espirituales ocultos tras los eventos mundiales. Porque lo que muchos interpretan como caos, la Escritura se refiere como convergencia.
y lo que el mundo percibe como inestabilidad, en realidad podría ser el preludio al regreso del Rey. Reflexiona ahora. ¿Nos hemos vuelto insensibilizados? ¿Nos hemos, como miembros de la Iglesia, sentido tan abrumados por las distracciones que ya no escuchamos la profecía que se desarrolla? ¿Estamos tan cómodos que ya no sentimos los temblores del tiempo bajo nuestros pies? Porque las señales ya no son sutiles. El conflicto entre Israel e Irán no es simplemente una crisis contemporánea, representa un choque entre generaciones, un conflicto que precede a las amenazas de conflicto nuclear y las batallas por poder. Hemos seguido su camino a través de textos sagrados, a través de la influencia divina de Persia bajo Ciro, a través de la audaz resistencia de Esther en los pasillos del poder, a través de las visiones proféticas de Ezequiel sobre invasión y salvación, a través de la guerra espiritual de Daniel que involucra ángeles, y a través del Monte de los Olivos, donde eventualmente volverán a pisar los pies. Sin embargo, la lucha continúa. Esto no es simplemente una historia de Israel contra Irán, es una narrativa de un pacto, una promesa que se extiende desde Abraham hasta la eternidad, un diseño divino que ha sobrevivido a grandes imperios, ha escapado del exilio y ha superado todos los planes de oscuridad. El Salmo 2 plantea una pregunta que sigue siendo profundamente relevante hoy en día. ¿Por qué conspiran las naciones y los pueblos traman en vano? La respuesta resuena desde los cielos. El que está sentado en el trono en los cielos se ríe. El soberano se burla de ellos. La divina presencia permanece impasible. Su trono sigue siendo seguro y sus decretos son inmutables. En efecto, Irán podría ascender, Israel podría ser rodeado. Los días venideros podrían hacer temblar la tierra. Sin embargo, el resultado final nunca ha estado en duda. Los imperios de este mundo colapsarán, las naciones temblarán. Una vez más, el Monte de los Olivos experimentará el profundo impacto del regreso del Rey. La figura que partió el mar dividirá los cielos nuevamente. Aquel que soportó una corona de espinas llevará una corona real. Quien enfrentó la muerte gobernará eternamente. Por lo tanto, Iglesia, levántate del sueño. Ora con un fervor sin precedentes. Mantente vigilante con los ojos completamente abiertos. Declara la verdad con valentía y mantente firme, no con miedo, sino con visión profética, pues la batalla puede intensificarse. Sin embargo, el resultado de la victoria ya ha sido decidido. Pronto, el originador de ese triunfo hará su regreso. Esta es la lección que debemos aprender de todo lo que hemos observado. La profecía va más allá de simplemente predecir el futuro. Implica percibir lo que Dios está haciendo activamente en el momento presente. El conflicto entre Israel e Irán no es meramente una repetición de eventos pasados. Es un reflejo de la dimensión espiritual que revela que el pacto de Dios sigue siendo inquebrantable incluso en medio de la furia de las naciones. Durante este tiempo, la Iglesia no debe permanecer ignorante o inactiva. No somos simples espectadores de una lucha lejana. Estamos involucrados en una historia divina que requiere sabiduría, valentía y alineación con el propósito del cielo. Nuestro deber es orar por Jerusalén, no por rutina, sino porque la paz de esa ciudad indica que la llegada del Rey es inminente. Nuestra postura debe estar basada en la verdad y no en armas, en claridad y no en caos, dado que la esencia del anticristo no se manifiesta únicamente a través de la rebeldía, sino que florece en medio del caos, la confusión y la discordia.
Sin embargo, aquellos que conocen las Escrituras y perciben con discernimiento espiritual permanecerán firmes. Estamos presentes con un propósito en esta era particular. Así como Dios una vez empleó a Persia para proteger a su pueblo y luego permitió que ese mismo espíritu surgiera en rebelión, debemos tener esto en cuenta. Nada escapa a su plan divino. Ningún peligro está fuera de su control. Ningún conflicto puede silenciar su pacto. Por lo tanto, ahora es el momento. Mantente vigilante. Quédate arraigado en la Escritura. Ora con fervor por Jerusalén. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, te animo a que te unas a nosotros. Suscríbete a este canal para obtener más conocimientos bíblicos. Deja un comentario para afirmar tu apoyo al pacto de Dios. Si te sientes guiado, considera apoyar esta misión a través de Super Thanks. Tu participación permite que esta verdad llegue a quienes más la necesitan, ya sea mediante donaciones o simplemente viendo. Agradezco tu participación. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti. Y recuerda siempre, la batalla es real, el tiempo es breve y el Rey está en camino.